hablado muchísimo de este tema. ¿Por qué? Porque en la práctica la mayoría de los ciudadanos pues ya habían dado por terminada la pandemia, ya no había esa sana distancia, ya no había el uso de cubrebocas, aunque en la mayoría de la pandemia fue voluntario. Bueno, pues incluso la presión social hacía que las personas quienes no querían ocuparlo, lo ocuparan. Finalmente, las autoridades afirman que la pandemia se mantiene en los términos de que seguirá habiendo personas infectadas por COVID-19. Por eso se van a mantener algunos espacios de atención médica. Y bueno, pues para hablar de este tema a fondo, saludamos esta noche con muchísimo gusto a Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud en la Ciudad de México. Secretaria, gracias por estos minutos de nueva cuenta para Mega Noticias Ciudad de México. Muy buenas noches, Abel. Saludos para ti y tu auditorio. Gracias, secretaria. Pues, ¿qué es lo que hoy se da a conocer con este fin de la emergencia? Comentábamos que prácticamente desde hace varios meses, pues muchísimas personas ya no tenían en cuenta la sana distancia o el uso del cubrebocas, pero finalmente hay pues una declaratoria ya de fin de la emergencia. Sí, así es. En este momento, ya en el marco de la declaración de la OMS, que declara terminada la emergencia de salud pública de interés internacional, pues lo que tenemos es en el país una valoración del Gabinete de Salud Federal y también una recomendación y ya un decreto del presidente donde se declara concluida la emergencia, que no el problema de salud, que no la transmisión del COVID-19, que pasa, digamos, a formar parte del conjunto de enfermedades que hay que vigilar, monitorear, atender y prevenir. Claro. Secretaria, al finalizar la emergencia en la Ciudad de México, ¿cuál es el saldo que nos queda después de estos poco más de 3 años con este virus? Que pues hubo momentos críticos, las llamadas olas, momentos en los que personas bueno, pues tenían pocos espacios para la atención o mínimos espacios o se dificultaba la atención. ¿Cuál es el saldo final de esta emergencia? Bueno, algo muy importante que nosotros consideramos es que en la Ciudad de México, desde el primer momento se instaló un gabinete de salud metropolitano, intersecretarial, intersectorial, encabezado por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que permitió movilizar todas las capacidades instaladas, hacer la reconversión de manera muy acelerada, desplegar camas, poner unidades temporales, poner kioscos de toma de muestras en cuanto estuvieron disponibles las muestras, las pruebas rápidas, y todo esto pues lo que hizo fue que funcionáramos como un sistema unificado de salud. Efectivamente las distintas olas tuvieron magnitud, letalidad, dinámicas distintas. Yo podría decir que las 2 primeras olas fueron las más críticas, justo esto que señala de a pesar de que la ciudad desplegó, triplicó el número de camas para dedicarlas exclusivamente a atención COVID, desplegamos más de 11,000 camas, hubo momentos donde tuvimos 10,500 ocupadas, que hacía complejo el tener una ubicación, que hacía que hubiera pues fila para ingresar a un hospital. Pero ese momento, afortunadamente, cuando empieza la vacunación, pues ya se remonta de manera muy rápida y la Ciudad de México consigue vacunar, como ustedes recordarán, con un modelo muy exitoso de macrocentros vacunadores, pues consigue vacunar de manera masiva, muy rápida, incluso festiva, los grupos de mayor riesgo, muy alineados con el Programa Nacional de Vacunación, y rápidamente ya esto se expresa en la tercera ola, que disminuye la letalidad, y ya las olas subsiguientes, si bien tuvimos un pico de infecciones muy intenso con Omicron, pues con la variante Omicron no tuvo la ferocidad en términos de cuadros graves, de hospitalizaciones que tuvieron las primeras olas. Pero sí, pues se exigió mucho de todo el personal. Aquí un reconocimiento enorme al personal de salud, trabajadoras, trabajadores de la salud que estuvieron a la altura del desafío, involucrándose, poniendo toda su capacidad, comprometidos,
y también personal de distintos servicios públicos, de distintas secretarías, donde pues se tuvo el apoyo para muchas actividades como recorridos casa por casa que hacía participación ciudadana, apoyos para módulos de atención a familiares de pacientes hospitalizados, donde nos apoyaron prácticamente todas las secretarías. Protección Civil estuvo ahí, estuvo Cultura, estuvieron, y luego los centros vacunadores, SEDEMA, SECTEI, todas las secretarías que apoyaron enfrentar la pandemia. Entonces nos quedan de enseñanzas la capacidad del trabajo colectivo, organizado, con una líder que fue la jefa de gobierno, con el objetivo muy claro de atenuar la situación hasta donde fuera posible, enfrentar la pandemia con todos los recursos, y pues la gente muy comprometida y la población también respondiendo. Cuando dábamos indicaciones de uso de cubrebocas, la gente lo hacía. Somos de las ciudades que más se usó el cubrebocas y durante más tiempo, y lo mismo la convocatoria a la vacunación, las personas acudieron siempre de manera muy ordenada y pues muy interesadas en recibir su vacuna. Claro. Secretaria, hablaba de que se termina la emergencia, pero finalmente las infecciones, el COVID-19 se mantiene. En las últimas jornadas, en la última semana, ¿cuáles son las cifras de esta infección con respecto a contagios, con respecto a fallecidos? Y si todavía en la Ciudad de México se mantiene la vacunación, porque ahora tendremos que vacunarnos nuevamente, ponernos los refuerzos. Sí, tenemos muy pocos hospitalizados, nos hemos movido en los últimos meses alrededor de 100 en toda la ciudad por COVID, que es una cifra realmente menor comparada con lo que tuvimos en los momentos más críticos de la primera y la segunda ola, sobre todo. Tenemos una positividad de alrededor del 12%, seguimos haciendo pruebas. En todos nuestros centros de salud tenemos desplegado un módulo para realizar estas pruebas, y ya hacemos alrededor de 500 diarias, que es muy poco también comparado con lo que en algún momento hacíamos por día, más de 30,000 pruebas. Y en términos, como señalo, de contagios, las personas afortunadamente ya tienen muy claro que una infección respiratoria, independientemente de si es COVID o es otro problema viral o bacteriano, usar su cubrebocas, aislarse, el lavado de manos, pues es algo que debemos ya tener siempre incorporado a nuestro día a día, y también el uso, como señalaba, de cubrebocas, sobre todo en espacios donde no hay posibilidades de estar con sana distancia y que estamos muy aglomerados, y sobre todo valorando el riesgo personal. Esto se mantiene y nosotros seguimos teniendo un área importante para atención COVID en el Ajusco Medio, en el Hospital General Ajusco Medio. En todos los hospitales hay capacidad de detección y afortunadamente los casos graves pues ya no son el signo de este momento. Claro, se van quedando, secretaria, todas esas enseñanzas, pero después de todos estos años con la emergencia, con los momentos críticos, por supuesto que es una buena noticia que se concluya. Platicamos esta noche con Oliva López Arellano, ella es secretaria de Salud en la Ciudad de México, con estos detalles sobre el fin de la emergencia por COVID-19. Secretaria, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Con mucho gusto, y seguimos vacunando, poniendo refuerzo. Perfecto, pues pondremos especial atención en esa parte y saber si en este momento hay lugares específicos